Mucho se ha hablado del proyecto MK Ultra, que hoy día, si cualquiera puede buscar información en internet, aparece como una información oficial, que fue un proyecto que sí existió o tal vez sigue existiendo, y dicen que la misma CIA creó el término conspiranoia, de donde viene la palabra de conspiración o conspiranoico, para desprestigiar ciertas verdades que no les convenía o que no les conviene que salgan a la luz. Y bueno, MK Ultra es una realidad que ya se ha expuesto en medios oficiales. Y hubo muchos asesinatos de personas muy famosas que fueron atribuidos a los asesinos que fueron programados para este proyecto o sistema que se fue perpetuando. Hay muchos misterios con relación a todo esto y en este conversatorio trataremos de revelar algunas verdades ocultas que tal vez nunca se trataron sobre MK Ultra. Yo sé poco del tema y por eso he querido traer a la conversación tanto a Salim como a David Villalba. Salim, nuevamente por acá, bienvenido. Hola Simón, gracias por la invitación. Un saludo también para David y para toda la audiencia de Proyecto Orión. Y bueno, aquí estamos para tocar un tema que es muy interesante y que alejado de una falsa teoría de conspiración, como en algún momento se quiso hacer ver, pues veremos que es una realidad. David, bienvenido. Muchísimas gracias, Simón. Un gran saludo para nuestro gran amigo Salim. Y bueno, como él lo dijo, dar un poquitito el otro contexto de lo que es el MK Ultra, porque siempre se lo ha tenido como algo relacionado a la conspiranoia y resultó ser que era más verdad que mentira. Entiendo. Bueno, estaba como como un tercer invitado, Ezequiel, de repente va a retomar más adelante la entrevista del programa Mentiras Prohibidas, mientras tanto vamos a ir avanzando. Como ya hemos estado acostumbrados, hago la pregunta, uno va opinando, el otro después retoma la palabra y si hay algo, opiniones en contra y vamos resolviendo a la marcha. Entonces, la primera pregunta, y voy con Salim en esta oportunidad, sobre por qué se llama MK Ultra, parece un nombre bastante rarísimo, pero es por unas siglas en inglés o no sé, realmente ignoro por qué le pusieron ese nombre. Entonces, ¿por qué se llama? Sí, es que el MK Ultra fue como una especie de código que le colocó la CIA. Realmente el término exacto es un dígrafo. MK es un dígrafo. Y se dice que eso indica que la investigación estuvo financiada por el equipo de servicios técnicos de la CIA. Por eso el MK. Por otro lado está la palabra ultra y eso hacía referencia a clasificarnos los proyectos más secretos de esta agencia, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, también lo que fue luego la Guerra Fría. Entonces todo lo que estaba más en secreto, los proyectos más codificados, le llamaba Ultra. Y el MK por la agencia por quienes lo financiaron, ¿no? Los servicios técnicos de la CIA. Eso por lo menos es lo que se dice de forma oficial en cuanto al nombre. Ok, David, ¿qué información maneja al respecto sobre el nombre de MK Ultra? Sí, la misma información que Salim, solo que yo le agregaría una cuestión que la CIA se había inspirado mucho en el Mind Control, que ahí es realmente que es el control mental. Y hay varios actores para llegar a eso, ¿verdad? El principal era Sidney, ¿cómo es? Sidney Gottlieb, que es un personaje muy oscuro que a medida que vamos desarrollando el tema vamos a ir hablando de él, ¿verdad? Y la verdad que este tema del control mental no es de ahora, esto viene de la época de los milenaria, de las primeras civilizaciones, ¿verdad? Porque lo que siempre se quería era controlar, todo es controlar. Hoy en día el sistema de control es gigantesco, ¿verdad? Pero también el proyecto MK Ultra se basó en un antiguo, pero muy antiguo, ¿verdad? Muy antiguo proyecto que era crear armas de baja intensidad. ¿Qué quieren decir esas cosas? ¿Verdad? Se pueden interpretar de muchas formas el tema de las armas de baja intensidad, pero eran como si fuese que eran armas desactivadas que se activaba a través
de ciertas funcionalidades mentales, ¿verdad? Entonces, como que se creaban soldados dormidos o asesinos dormidos, perdón, y después a través de unos códigos, podrían ser códigos subliminales o algún tipo de ese tipo de tecnología mental, se activaban y se les proyectaba un objetivo, entonces iban directamente a hacer el daño que determinados grupos necesitaban o se iban a asesinar a eso, ¿verdad? Bueno, eso es básicamente lo que yo quería agregar, pero ahí Salim también ya dio una definición bastante exacta, ¿verdad? Ok, en este ¿De dónde momento viene? va a entrar Ezequiel, el moderador de Mentiras Prohibidas. Bienvenido, Ezequiel. Mucho gusto tenerte por acá y sabemos también que tienes un manejo sobre este tema. Y estamos empezando con la primera pregunta sobre por qué se llama MK Ultra. ¿Qué información manejas, Ezequiel? ¿Qué tal? Gracias, Simón, por la invitación. ¿Qué tal también a todos los que estamos acá y, bueno, a todo el público? A ver, ¿qué podemos empezar con el tema de MK Ultra? Bueno, a ver, algo que es muy Tu audio, Ujú. tu audio, Ezequiel, está un poco, Lo corrijo. Hola, hola. no está bien claro. A ver ahora cómo se escucha. No. A ver, un segundito. Vamos a Ahora, decir algo. Ahora sí. ahora sí, ¿no? Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Continúa. Entonces, algo que es importante saber de MK Ultra, y que en general no se menciona, pero es un tema muy importante, de que MK Ultra en sí no es un proyecto, sino que eran 140 proyectos distintos, todos compuestos desde una misma base, desde la base de la CIA, que era el que encargaba que se creara todo esto. Y de ahí surgieron distintos proyectos, pero que todo iba hacia exactamente lo mismo, que era cómo lograr el control mental. Ahora, ¿por qué se les ocurre de repente, en plena Guerra Fría, el tema de control mental? Y eso viene por una interpretación que da el propio Estado estadounidense, el propio gobierno de Washington, da una interpretación extraña sobre unos sucesos. Uno primero fue sobre un sacerdote en Hungría, en la Hungría comunista en ese momento, el sacerdote Mindszenty, el cual era un gran antisoviético y que pedía por la liberación de Hungría. Y el tipo le hicieron, el propio Estado comunista húngaro, lo torturó, lo metió en la cárcel, le hicieron de todo, y le hicieron hacer una falsa confesión televisada, en donde el tipo se hacía pasar como si fuera un terrorista. Lo que entiende Washington de esa grabación no es que al tipo, bueno, o lo amenazaron o lo fueron, que estaba con una pistola en la espalda, sino como que al tipo le habían logrado llevar el control mental. Entonces dijeron, ¿cómo hicieron esto? Acá hay algo raro que nosotros deberíamos saber cómo hacer, cómo lo hicieron estos tipos. Y después también vieron a la China comunista, es decir, ¿qué pasó? Que ahora la gente está súper contenta con el partido, está relativo, estoy hablando de lo que se mostraba, la propaganda, ¿no? Es lo que provocaba que la gente quisiera ser parte y apoyar al Partido Comunista de China. Y dijeron, bueno, a estos tipos les habrán lavado la cabeza. También estamos hablando de una época en donde empezaba todo el tema de ciencia ficción, así que no sorprendería que también los propios políticos pudieran haberse comido un poco de esto. Y dijeron, bueno, vayamos a experimentar con esto. Y para eso habían traído a dos personas muy importantes, que era Ira Baldwin y Sidney Gottlieb, que ya era gente que había trabajado en el sector de guerra bacteriológica durante la Segunda Guerra Mundial, en donde desarrollaron cosas, por ejemplo, el anthrax, la tifoidea. Eso hicieron un desastre en Alemania, expandiendo todo el tema de la tifoidea. Y bueno, a partir de ahí, ¿me iban a decir algo? No, continúa. ok. No, Más bien estás respondiendo la segunda pregunta, que ya la estás Ok. iniciando, que es quiénes y por qué lo crearon, para qué lo crearon. Continúa con esa pregunta, respóndele. Perfecto, Simón. Entonces, a partir de esto, crean la operación Bluebird, en donde decía, bueno, a ver, si estos tipos son gobiernos, China, la Hungría comunista, gobiernos opresores, entonces lo más probable que el control mental se deba dar a base de tortura. Entonces, con distintos sujetos de experimento, utilizaron hipnosis, electroshocks, drogas, o sea, cualquier cosa con tal de encontrar, a ver, cómo hacemos que estos tipos hagan lo que nosotros queremos. Y una de esas cosas, por ejemplo, porque en un momento dijeron, a ver,
no tenemos suficiente gente para hacer estos experimentos. ¿De dónde sacamos más gente? Y dijeron, bueno, ¿por qué no usamos a toda la gente como sujeto de experimento? Y ahí, con complicidad también del Departamento de Drogas así de Estados Unidos, dijeron, la FDA me refiero, metieron LSD en las bebidas de las personas. Esto pasó en 1953 para ver qué efectos iban teniendo en la distinta población. Y además también con el Buró de Narcóticos, que estaban metidos ahí para mirar para otro lado y decir, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Si alguien lo descubre, y bueno, ya está, ya pasó. Pero esto seguía al punto también que Gottlieb había llegado a estar tan fascinado con el LSD que él mismo lo probaba, se lo daba a otros agentes de la CIA y también se lo daba a sus amigos, a familiares, a pacientes de hospitales, a distintos lugares en donde la CIA estaba metido, con prisioneros, con prostitutas, o sea, a todos lados donde el tipo pudiera meter el LSD para hacer el experimento, lo iba a hacer. El punto ahora fue, bueno, ya encontré dónde sacar los suficientes víctimas para los experimentos. Ahora, ¿de dónde saco suficiente LSD? De ahí sale una farmacéutica llamada Eli Lilly, que todavía sigue existiendo. Obviamente ya no se habla de este tema, pero la CIA los puso a producir todo el LSD que pudieran hacer. Ahora estaba la otra interrogante. Ya tenías el cargamento, ya tenías a la gente. Ahora, ¿de dónde sacabas la mano de obra para poder llevar todos estos experimentos? Entonces lo que hizo la CIA fue derivar estos 140 proyectos a las distintas universidades. Algunos sabían lo que estaban haciendo y otros no, creían que solamente estaban ayudando con distintos avances farmacéuticos. Y a partir de ahí, como vieron que se podía producir, porque a ver, lo que tenía Eli Lilly es que mientras producía esto, también se estaba dando una ganancia en lo que es el propio sector farmacéutico, en el tema también de las distintas inversiones. Entonces, más de 200 empresas públicas y privadas empezaron a cooperar con el proyecto. Entonces, ahí ves cómo la cosa fue creciendo, creciendo, creciendo al punto que uno dice, ¿hasta dónde pueden llegar? Bueno, los tipos quisieron llegar muy, muy arriba con esto, porque a ver, recordemos que estaban en la guerra contra la Unión Soviética. O sea, si ellos tenían la clave del control mental, de Estados Unidos la tenía que tener también. Ok. Salim, ¿qué más información manejas sobre quiénes y para qué crearon el MK Ultra? Bueno, voy a comenzar con el para qué. ¿Para qué se creó? Hay una versión oficial, vamos a llamarlo de esa forma, donde podemos encontrar bastante información, mucho de lo que decía ahora Ezequiel. Coincido totalmente en lo que dice, sobre todo también cuando habla de los subproyectos, de los 140 subproyectos, las distintas formas que el MK Ultra tenía para su ejecución y utilizaba como base fármacos. Bueno, por no decir una palabra que aquí en YouTube pues no es muy bueno decirla, se utilizaban fármacos, estupefacientes, alucinógenos para experimentar con sujetos de prueba y poder manipular a nivel mental. ¿Cuál era la idea detrás del proyecto? Era desarrollar precisamente esas herramientas de control mental que luego se utilizarían contra enemigos del país. En este caso, pues quien desarrolla el proyecto es los Estados Unidos, es la CIA, es quien lo promueve. Y como decía Ezequiel, era para utilizarlo en contra de los chinos, los soviéticos, los norcoreanos, porque según los informes que ellos estaban recogiendo, se creía que en esas naciones se estaba utilizando ese lavado de cerebro para extraer información a los prisioneros de guerra estadounidenses. Entonces ellos dijeron, bueno, si ellos allá están haciendo esto, nosotros vamos a hacer acá lo mismo. Vamos a emplear estas técnicas de control mental para sacar la información a los enemigos, y así es como crearon el alucinógeno de la verdad. Voy a utilizar ese término, ¿no? Que es era una forma de sugestión, alterando la conciencia del individuo, precisamente para sacarle esa información. Ahora, ¿qué es lo que no se ha difundido tanto desde esa época? Si bien el MK Ultra es un conjunto de proyectos para manipular a nivel mental el ser humano, que ellos lo saben hacer muy bien,
Eso digamos que era como una cortina de humo para la verdadera intención que ellos tenían haciendo experimentos en estos sujetos de prueba. Resulta que la CIA siempre ha estado interesada en poder de alguna forma comprender y manipular las, entre comillas, habilidades extrasensoriales de los seres humanos. De hecho, hace poco se desclasificó un documento de la CIA donde decían que a través de visión remota se hablaban de algunas experiencias donde algunos sujetos supuestamente podían ver el planeta Marte o habían ido hasta Marte en esa visión remota, que es parecido a lo que sería un viaje astral. Y esta agencia siempre ha estado interesada en dominar y comprender esos fenómenos espirituales. Es decir, ellos lo que realmente buscaban era cómo dominar el espíritu del ser humano a través de la manipulación mental. ¿Por qué? Porque el espíritu, que es energía, no lo pueden tocar, pero sí pueden estimular la mente con ciertas prácticas y ejercicios para, según ellos, tocar o estimular ciertos procesos para que esas habilidades se despierten. Además de eso, recordemos lo que ha venido haciendo Elon Musk con los famosos chips cerebrales que ha comenzado a implantar en algunos sujetos de prueba. Y es que él dice que esos chips cerebrales van a darle superpoderes a los seres humanos a nivel sensorial, a nivel psíquico, porque ellos siempre han estado detrás de dominar esa parte. De hecho, algo que muchos no saben es que la CIA, que es la que crea el gran proyecto MKUltra, también crea la nueva era, por allá en los años 60, 70. Y la nueva era, ya todos sabemos qué es un conjunto de doctrinas que buscan supuestamente una elevación espiritual del ser humano. Quien está detrás de esto es la CIA, es decir, la CIA estudió y profundizó en la práctica, el ejercicio, las herramientas de controlar la mente y crea la nueva era para generar los ejercicios para controlar el espíritu. Como no pudieron de alguna forma comprender a través de la manipulación mental cómo se controla el espíritu, lo intentaron con la creación de la nueva era y otras prácticas pues un poco más extrasensoriales y todo esto para poder de alguna forma resolver el enigma para controlar esas capacidades del ser humano. No lo han podido hacer, ellos pueden controlar la mente, eso sí, pero no pueden controlar, no pueden tocar el espíritu directamente. Lo pueden hacer que un ser humano desconecte de su esencia espiritual con estas manipulaciones, pero ellos directamente no pueden tocarlo y eso es lo que siempre han perseguido. Entonces el MKUltra, si bien es un conjunto de proyectos que se mostró para controlar la mente, detrás lo que siempre han buscado es el control espiritual y bueno, ya después ampliaremos en otros aspectos muy, muy interesantes de este tema. Yo tenía como teoría de que la creación de la nueva era como, sí, como que parte de manipulación, pero al parecer sí, entonces sí es un proyecto existente. Sí, la CIA la crea. Del boom de los 50 y de los 60 que apareció un montón de canalizadores, un montón de personajes como que fueron los pioneros de la nueva era. De hecho, la CIA preparó a muchos de estos supuestos maestros ascendidos que tenían habilidades de estas para que luego ellos comenzaran a crear las sectas de la nueva era. Ahora, ¿cómo lograron ellos estimular y preparar a estos agentes? A través de proyectos como el MKUltra, porque a través de alucinógenos y cuestiones de estas, ellos lograban desarrollar habilidades y conocimientos de esto y luego lo mostraban a los creyentes, que a través de ciertas prácticas y también alucinógenos, porque recuerda que en los años 60 y 70 fue donde comienza el boom de los estupefacientes, la tendencia hippie y todo esto. Entonces todo fue un proceso que paso a paso, desde la CIA principalmente, ellos fueron soltando para medir el comportamiento de la humanidad y poder precisamente desde ahí comenzar a influir e intentar controlar la espiritualidad. Entonces crean el MKUltra, crean la nueva era, ellos son los que imprimen en la sociedad los estupefacientes con toda la industria que ellos tienen y crean en los años 60 y 70 un movimiento hippie que al final lo que buscaban con eso no era generar un pensamiento de liberación o de oposición al sistema y todo esto, sino que lo que buscaban era un vaciado y drenado espiritual para robarles a esas personas un propósito trascendental y meterlos realmente de lleno en el mundo de los estupefacientes. Y ahí ellos vivían pues en la locura de que estaban pues en una panacea espiritual, pero era todo lo contrario. Interesante. Bueno, David,
¿Quiénes y para qué crearon el tema de el MK Ultra? ¿Qué información maneja al respecto? Bueno, realmente las dos informaciones, o sea, yo creo que Salini y Ezequiel coinciden muchísimo, cómo fue todo el espectro de creación, ¿verdad? Pero ahora también dentro de todo eso yo quisiera agregar que hubieron muchas intenciones. Es muy cierto lo que dice Salín de querer controlar el espíritu. ¿Quién pudo controlar el espíritu? Yo pregunto si las religiones pueden controlar el espíritu. Tal vez pueden controlar ciertas decisiones, pero no el espíritu, o sea, el espíritu propiamente dicha, la energía, ¿verdad? Ahora, la CIA también, en todo ese proceso, ¿verdad?, de desarrollo del MK Ultra, se adentró, que para mí es la parte más peligrosa de todo esto, se adentró en generar asesinos dormidos. Que eso fue una parte que el mismo Alan Dulles, que era director de la CIA en aquel entonces, a través de unos agentes, entre ellos estaba George Hunter White, que también es parte de la creación del MK Ultra. Ellos tenían el plan preciso de crear asesinos dormidos, ¿verdad? Bueno, los asesinos dormidos, hay muchas teorías conspiraticias o conspiranoicas sobre el caso del asesino John Lennon, por ejemplo, que supuestamente era un MK Ultra. Eso nosotros no podemos asegurar, ¿verdad? Después tenés también el otro caso del que le mató al papá de Bobby Kennedy Jr., al que le mató al hermano de JFK, era Robert Kennedy, ¿verdad? También supuestamente fue un MK Ultra que se le presentó como un exaltado extremista. Después está también el que le disparó al presidente Ronald Reagan. Y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el caso de Matthew Cruz, que atentó contra Trump, ¿verdad? Que él aparece o sea, hay una información que dice que él aparece ¿cómo es? En un spot, en una publicidad de BlackRock. Pero había sido aparece en otro también y en otras cosas aparece también, que eso ya está demostrado. Entonces, pregunto yo, ¿será que Matthew Cruz fue un MK Ultra o tal vez un manipulado que a lo mejor él ni disparó o no se sabe? Eso no podemos saber. Pero la parte más peligrosa de todo este proyecto, y lo que quiero añadir, como dije, es de que crearon, o la intención, para no decir crearon, la intención era crear asesinos dormidos y asesinos que ni ellos sabían que tenían esa capacidad de asesinar, y por sobre todo trabajaron mucho en la letalidad, ¿verdad? Y eso fue todo un proceso de experimentación que hubo en esa parte, ¿verdad? Bueno, esa es la información que a mí más me sorprende y me deja hasta alarmado, ¿verdad? De que todo eso pueda seguir existiendo, como de repente fue estos atentados que hubo a principios de año, uno que fue frente al hotel de Donald Trump, el otro, estas dos militares que se fueron con el helicóptero a chocar contra el avión, ¿verdad? ¿Quién puede decirnos que esas dos militares no eran MK Ultra? ¿Quién puede decirnos que estos otros que hicieron los atentados también no eran MK Ultra? Y para finalizar, yo no sé si ustedes tienen conocimiento del periodista Gary Dipp, que se hizo una película sobre él, que se llama la película con Jeremy Renner, que hace de Gary Dipp, que se llama Matar al Mensajero. Gary Dipp supuestamente fue aquel famoso caso que se suicidó de 2 tiros en la cabeza. Y que el juicio determinó que sí, que se suicidó de 2 tiros en la cabeza, que es rarísimo. Pero Gary Dipp expuso muchísimas cosas. Y expuso cómo la DEA manipulaba el tema del dinero y el tema de las drogas. Expuso muchísimas cosas. También le expuso a la CIA. Y también expuso los asesinos dormidos del MK Ultra. Entonces había demasiado motivo para que Gary Dipp se suicide. Y eso, inclusive en la película, los que pudieron ver esa película tendrían que verlo. Realmente, dentro de lo que es la película, ¿verdad?, da algunas luces.
Eso es lo que quería aportar. Fíjate, hay tres posturas aquí bastante interesantes entre la tortura y expansión que expuso Ezequiel, entre la manipulación del espíritu y la creación de la nueva era que expuso Salim y los asesinos silenciosos que expone ahora David. Hay un panorama muy amplio aquí y quiero continuar ahora con la siguiente pregunta porque por lo poco que investigué, el proyecto se cerró, pero sigue existiendo el MK Ultra en nuestros días. Ezequiel, en este caso, ¿qué información maneja? Y mira, viste que hace mucho hay todos estos, lo que se llama los mass shooting de estos, no quiero decir la palabra porque estamos en YouTube, pero bueno, esta repartida de plomo en Estados Unidos, en las escuelas o en la calle, que siempre los medios salen rapidísimo a culpar cosas, por ejemplo, te dicen, no, bueno, el problema es que eran republicanos, ¿viste? O el problema es que eran supremacistas blancos. Y vos decís, ¿será eso? No, curiosamente lo que todos tienen en común es que todos tomaban psicofármacos. En general, lo que tienen, si vos revisás la historia de todos estos chicos, todos tomaban psicofármacos, que es algo que está muy expandido en Estados Unidos, los propios psiquiatras ante cualquier problema, hasta creo que los propios psicólogos, ante cualquier problema, ¡pum!, te encajan eso. Y uno tendría que preguntarse si esto no se hace a sabiendas de que posiblemente la gente, especialmente de estos chicos que posiblemente tengan depresión, terminen cometiendo un acto violento. No necesariamente que el gobierno les diga, haz este acto violento, pero que sepan que el consumo de estos psicofármacos en cierta parte de la población va a causar de que cometan un acto violento. Uno de los últimos, mucha gente dice, ¿esto habrá sido un MK Ultra? El caso de Luigi Mangione. Vieron este chico que le disparó al CEO de la empresa farmacéutica. Y bueno, este chico tomaba un montón de fármacos, no necesariamente psicofármacos, pero fármacos porque tuvo un accidente haciendo surf, se lastimó la espalda y tenía dolores constantes. Y tomaba, y él mismo decía que hacía ciertos experimentos con distintas pastillas y todo para bajarse el dolor. ¿Quién dice que una de esas no se lo causó? Ahora, de vuelta, no estoy diciendo que el propio gobierno está diciendo, hace esto, hace lo otro, pero sí saben de que un montón de drogas legales que están dando vueltas por las calles, que se venden hasta en farmacéuticas, pueden causar brotes violentos y lo están haciendo a propósito, aparte para tener a la población aterrorizada, o también ver cuál es la reacción que están causando, o directamente hasta por redes sociales. O sea, se sabe que el gobierno accede a distintas redes sociales. Tranquilamente a una persona muy frágil mentalmente, que aparte está drogada, te puedan contactar, hablarte y decir, che, ¿por qué no hacemos X cosa? ¿Qué tal si hacemos? ¿No estaría bueno ir y repartirle un poco de metales al CEO de esta empresa? Tranquilamente puede pasar. Entonces, yo creo que en parte, acá como dijo Salim, el tema de cómo se expandió el tema de las drogas a la población. A ver, tenemos el caso del Festival de Woodstock. Que es parte de lo que pasó también. Como decías, ¿qué pasó? Se cerró el programa, claro. Se cerró, pero ¿qué hacían con la masiva cantidad de drogas que ya habían producido? Y bueno, eso quedó en las calles para ir viendo, para seguir experimentando, seguir tomando nota. Y yo creo que parte pasa eso. Seguramente este proyecto debe seguir con otro nombre, pero creo que las técnicas las fueron cambiando. Y hoy en día van hacia lados de la propia psicología legal, la farmacéutica legal, y hasta desde el lado digital seguramente se sigue utilizando. Ok, Salim, ¿qué maneja con respecto a información de la existencia actual del MK Ultra aquí en nuestros días? Bueno, oficialmente el proyecto se cerró, duró unos 20 años aproximadamente, si no estoy mal, inician en el 53 y se cierra en el año 73 de manera oficial, pero como decía Ezequiel, ellos cierran esto porque el objetivo inicial que tenían se cumple, de imprimir en la sociedad una serie de estupefacientes que hoy en día pues los vemos, han destruido poblaciones enteras, la juventud de muchas personas,
Y eso que vemos es el efecto del MK Ultra en su momento, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con el estupefaciente zombie en los Estados Unidos. Todo eso es los efectos de este programa. Y además de eso, las estrategias de control mental se siguen utilizando en los conflictos bélicos y en muchos otros aspectos. Pero además de eso, el origen de este programa es muy llamativo, porque bien, ellos duran 20 años, cumplen el objetivo, oficialmente lo cierran, y resulta que el origen del MK Ultra se origina por la orden de Allen Dulles, que él fue el director de la CIA hacia ese año 1953, pero él delega la administración o la dirección del programa en Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb. Y el objetivo, como ya lo hemos mencionado, pues era producir un estupefaciente que obligara a las personas supuestamente pues a decir la verdad, ¿no? Para sustraer información. Esa era la intención inicial, y bajo esto pues había muchos proyectos. Pero ¿qué pasa? Que a mí me llama la atención porque, bueno, Allen Dulles, que era pues el primer director de la CIA, un personaje bastante oscuro, que ya pues aquí la audiencia lo puede investigar, porque él estuvo pues muy involucrado en lo que fue la inteligencia estadounidense, estuvo detrás del plan para invadir en su momento Cuba. Bueno, varios procesos ahí que están dentro del currículum de este señor, que obviamente pues no era ningún ángel, ¿no? Pero me llama la atención Sidney Gottlieb. Este señor, él nace en Estados Unidos, y resulta que él nace en un seno de una familia de judíos húngaros. Y él fue el controvertido asesor científico y jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA, conocida también como la Casa de los Horrores. Fue el principal responsable de muchos de los experimentos de control mental de la agencia desde el 53 hasta el 69, como el MK Ultra. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo menciono a él? Primero, porque fue el jefe de todo este proyecto. Y segundo, porque era de origen hebreo, de origen judío. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, resulta que muchas de las prácticas que se hicieron en el MK Ultra con los estupefacientes y procesos de control mental, muchas de estas prácticas fueron sacadas de conocimientos ancestrales de ellos, de esta raza, de este pueblo. Muchos de ellos sacados por ejemplo, del Zohar, del Talmud, de la Cábala, de todos estos conocimientos que ellos manejan, precisamente porque saben cómo a través de la estimulación de ciertos puntos a nivel de la mente y puntos energéticos en el cuerpo humano, saben cómo pueden manipular a una persona. Y además de eso, conocen muy bien el tema de los estupefacientes, porque ellos, muchos de estos personajes son los que han estado detrás de la creación de muchos de estos alucinógenos en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Los hebreos tienen una práctica que no sé, quizás ustedes la hayan escuchado. Ellos le llaman el Golum. El Golum es una especie de entidad energética que ellos, los rabinos más expertos, saben toda la cabalística y la ciencia esotérica que hay detrás de esto para poder crearlo. E incluso ellos aprenden a crearlo desde que están muy pequeños y utilizan incluso sus fluidos corporales como el semen, la saliva y muchos otros. Esto aunado a ciertas prácticas esotéricas donde ellos van creando como un ente energético, que cuando ya ellos van creciendo tienen la capacidad de enviar este ente energético hacia un enemigo, hacia una persona, para que esta entidad doblegue la voluntad de la persona que quieren atacar. Por eso en muchos casos ellos son muy exitosos en negocios, bueno, en varias cosas. Son capaces de doblegar digamos que la voluntad de un presidente, de un político, porque antes de ellos ir a hablar con él, envían al Golum. Entonces, ¿por qué menciono lo del Golum? Porque el Golum es una técnica ancestral que ya se utilizaba hace miles de años y fue de las primeras técnicas de control mental que ellos utilizaban desde la antigüedad. Y esto precisamente se los enseñó a hacer el Dios que los elige. No sé si han escuchado en la Biblia, hay un pasaje que es el pasaje de el primer libro de Samuel del 16, capítulo 16 del 14 al 16. Voy a leerlo brevemente para ya pues dejarlo a ustedes con lo demás que haya que agregar en el tema. Y este es el pasaje cuando Jehová envía un espíritu malo a Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti este espíritu malo, se aparte de ti. Entonces, ¿por qué toco esta cita? Porque aquí estamos viendo cómo desde la deidad, la falsa deidad que los eligió, Él es el que les enseña a ellos luego el conocimiento para que ellos puedan manipular la mente y la voluntad de una persona que quieran alterar de alguna forma. Y les enseña cómo se envían entidades y espíritus para lograrlo. Ahí es donde nace la leyenda del Gollum. Y luego esto se traslada a técnicas modernas de manipulación mental y técnicas esotéricas para despertar en los individuos también a través de estupefacientes el mismo resultado. Entonces, el MK Ultra lo que hace es traer conocimientos ancestrales de cómo funciona la mente, cómo alterarla, y llevarlos a una praxis científica, por así decirlo, para que ellos pudieran experimentar. A eso le sumaron estupefacientes y el objetivo lo lograron. El experimento les salió bastante bien para ellos y digamos que eso es una parte de lo que serían los orígenes de este tipo de proyectos como el MK Ultra. David, ¿sigue existiendo el MK Ultra en nuestros días? Para mí sí, sigue existiendo. Y todo lo que ocurrió en estos últimos tiempos, el año pasado, con el tema de los atentados, y al principio de este año, yo creo que eso no tengo cómo demostrar, ¿verdad? Oficialmente no, pero yo creo que sí, que sigue existiendo, ¿verdad? Y quiero añadir un poco a lo que decía Salim, porque yo también soy un convencido de que esto no es de ahora, esto viene de tiempos ancestrales, ¿verdad? Yo quiero añadir un poco una de las partes de la cabalística judía que pocos conocen, ¿verdad? Y realmente es algo que, según he escuchado y según testimonios, algo muy poderoso. Que inclusive, yo no sé si recuerdan, cuando Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, se tomó con los hebreos, con el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Y así como él dijo, yanquis de M, él también dijo los judíos, ¿verdad? De tal cosa. Bueno, ¿qué le hicieron supuestamente a Chávez? Y acá voy a vincular dos cosas que también están vinculadas al MK Ultra. Supuestamente le hicieron a Chávez el pulsa de Nura. Ustedes pueden buscar eso, ¿verdad? Okay. El pulsa de Nura es una maldición muy fuerte que tienen los judíos, los hebreos, que es un ritual que despliegan una fuerza muy fuerte hasta que, como una venganza, como la venganza de Dios, ¿verdad? Hasta que esa persona tiene que caer muerta, ¿verdad? Se hacen una especie de ritual que supuestamente son puros, tienen que ser puros los rabinos que hacen eso porque tiene todo su ritual, ¿verdad? Y quiero agregarle un poquitito a algo que sí no está demostrado. El pulsa de Nura sí es una cosa que existe, ¿verdad? Existe dentro de la cabalística y existe dentro del ritualismo, ¿verdad? Judío. Okay. Pero hay algo que está supuestamente vinculado también al pulsa de Nura, que es la famosa black milk o leche negra, ¿verdad? Que es un líquido parecido a la leche, pero de color negro. Y que supuestamente, esto sí se puede tomar como alta conspiranoia, ¿verdad? Pero es algo de que se comenta, es una cuestión muy comentada, que esto te tiran en una especie de dardo, ¿verdad? Y con el simple hecho de entrar en tu piel, toma un tiempo y te genera un cáncer agresivo que te liquida en poco tiempo. Extraño que Hugo Chávez, de que murió. Y fue muy agresivo. Se hizo mucho tratamiento en Cuba, en varias partes, pero fue muy agresivo lo que le agarró. Hay un grupo de investigadores que yo tengo contacto con ellos, que me hablaron mucho de esto, ¿verdad? Y eso se tendría que hacer un programa netamente sobre eso, sobre la leche negra, ¿verdad? Y que supuestamente también son MK Ultras mucho más avanzados, mucho más entrenados,
que son los que tiran esto, ¿verdad? Que son unos dardos, son como unos dardos muy pequeños. Ok. Bueno, es algo muy conspiranoico, ¿no? Pero generalmente es algo muy extraño. Por ejemplo, el tema del pulsa de Nura, que fue algo que los judíos estuvieron muy molestos con Chávez, que se dice, tampoco hay toda una especulación, ¿verdad? De que ellos generaron eso para que él caiga en todo lo que cayó, ¿verdad? Y el pulsa de Nura tiene su historia dentro de todo lo que es la cultura hebrea, y se remonta también a la época del Dios que los eligió, ¿verdad? Y como conjuro, supuestamente, como ritual, supuestamente es algo que trae fuerzas muy poderosas. Yo no sé si ahí puede estar metido el golem, no sé, ¿verdad? Pero sí, supuestamente traen como bajan fuerzas muy poderosas a través del pulsa de Nura. El pulso de Nura es más fuerte. El pulso de Es Nura más fuerte. sí, es más fuerte. El golem es algo más personalizado. Es decir, el golem lo tienen como si fuese una mascota energética, para que se me entienda, y lo envían de persona a persona. El pulso de Nura es un ritual que incluso lo hacen en un cementerio, hay videos de esto, y el pulso de Nura ya es para atacar a una persona y llegar pues a que muera, ¿no? El ataque de un golem no necesariamente lleva a la persona a la muerte, sino que lo que hace es incidir en las decisiones de la persona. El golem es una energía menos poderosa, menos potente, pero sí es capaz de alterar las decisiones de un ser humano. El pulso de Nura sí es letal. Por eso lo hacen en un cementerio, se reúnen como 10, 11 vestidos de blanco y hacen un rezo. De esto hay varios videos. Y bueno, y de esa forma han acabado con la vida de personas que, según ellos, se merecen esa maldición. Que es conocida también como la venganza de Dios. Sí, No sé si vos sabías ese. sí, sí. Perfecto. Ok, está interesante cómo llevamos un episodio con respecto al MK Ultra, meramente militar y gubernamental, y entramos al plano espiritual de una manera sorprendente en una sola pregunta. Es curioso. Voy a entrar ahora con una cuarta pregunta de las 5, ya estamos entrando en la parte final. Quiero comenzar con Ezequiel, y es que hay una teoría que el sistema, es decir, de asesinos introprogramados en lo que se basa o fue inspirado este proyecto, si está relacionado a prácticas antiguas de control, lo que ya hemos estado mencionando en la pregunta anterior, y de manipulación que viene principalmente de las prácticas de entidades de Yahvé o varios de sus Elohim o de sus elegidos. Esto podría ser cierto. Ezequiel, ¿qué información maneja? Ya estamos entrando como un plano espiritual ahora aquí en esta cuarta pregunta. Y mira, de lo que te puedo contestar es que, a ver, siempre, por lo menos desde las agencias de inteligencia, siempre miran toda la historia y ellos obviamente manejan parte de la historia que nosotros, la gente común, muy difícilmente manejemos. Pero sí, por ejemplo, algo de lo que sí han tomado del tema de MK Ultra es, por ejemplo, en otras civilizaciones y todo, cómo convencer, especialmente por parte de las religiones, a gente de una religión o una tribu a pasarse hacia la otra. Uno seguramente se acuerda de Age of Empires con esto, pero de esa forma, ellos dicen, a ver, si en otras épocas podían, a base del convencimiento, si pudieron convertir a todo Roma al cristianismo, entonces formas de convencer a la gente en masa deben existir. Desde un punto de vista más de lo ancestral que tocamos en nuestro canal, y sí, porque de alguna forma también los seres antiguos tendrían que convencer también, especialmente cuando ya desde el propio, en sí, desde lo que hablamos del propio planeta, que los lleva hacia estos dioses, a decir, construyan sus distintos imperios. Por lo menos desde ahí ya había, podríamos decirlo ancestralmente, desde el inicio de la humanidad, cómo llevar una doctrina hacia la gente, a decir, cómo te convenzo de que nosotros somos tus dioses. Yo creo que desde ahí lo podríamos ver. Ok. Salim, con respecto al tema de quizás que esto viene de la parte de Yahvé, ya estabas haciendo mención, pero te podrías explayar un poquito en la pregunta.
sobre el control, pero por parte de estos dioses o estos poderosos. Sí, claro, tiene todo que ver porque de ahí parte, ¿no? Estamos hablando de ciencias y prácticas de manipulación, o sea, prácticas oscuras. Y obviamente todo esto tiene un origen en nuestro planeta y es con la llegada, la invasión, la influencia negativa de lo que comúnmente hemos llamado los Elohim, ¿no? Los seres venidos del cielo que falsamente no se muestran como dioses ante la humanidad. Y ellos para lograrlo, como decía Ezequiel, tuvieron que emplear varias estrategias para que fuesen aceptados por esas civilizaciones humanas de la antigüedad, que si bien eran, vamos a llamarlo así, intelectualmente menos avanzados, eran mucho más inocentes, pero tampoco es que ellos pudieran manipularlos de entrada así, que bueno, llegamos y listo, nos hicieron caso. No, porque hubo ciertos procesos que incluso están descritos en algunos textos. Y uno de los que a mí más me llama la atención, y yo sé que esto lo hemos escuchado todos, es cómo ellos lograron convencer a las mujeres humanas para tener relaciones con ellos. Mira, y eso lo heredamos luego los hombres, los varones. Nosotros somos capaces, con este legado negativo, de ejercer técnicas de control mental para llegar hacia una mujer, para que una mujer nos acepte. Eso desafortunadamente es así. Entonces, claro, ellos quisieron, esto está en el Génesis, está en el libro apócrifo de Enoc, está en el libro secreto de Juan también. Ellos llegan y se presentan ante las mujeres y las mujeres no los aceptaron de entrada. ¿Por qué? Porque eran horribles. Físicamente distaban mucho de lo que era un hombre común y corriente y ellos tuvieron que emplear una estrategia. Y la estrategia que emplearon fue cambiar su apariencia para hacerse más semejantes a un varón humano. Y dice el libro secreto de Juan que ellos cambian su apariencia y no solamente eso, sino que llegan con presentes, con detalles para conquistarlas. Y claro, cuando ya ellos ejercen esa técnica, las mujeres caen y ellos logran mezclarse con las mujeres humanas y bueno, y a partir de ahí ya sabemos qué fue lo que ocurrió. En el caso de los hombres, ellos emplean otras técnicas, sobre todo más dirigidas hacia lo que es el arte de la guerra. Nos enseñan a los varones a la competencia, a disputar, a pelearnos y aunado a eso nos enseñan la fabricación de las armas. Obviamente primero las armas primitivas, ¿no? Espadas, lanzas, todo esto, para que nos matásemos entre nosotros. Pero todo esto parte de una manipulación mental, porque ellos lo que hacen es entregarnos o enseñarnos información distorsionada para que a través de nuestros pensamientos comencemos a crear ideas distorsionadas y a partir de ahí el comportamiento se comienza a condicionar. Luego, con toda esta influencia, ellos logran que los seres humanos los veamos como dioses y comienza el culto y la adoración. Ahora, eso ocurrió en el pasado, pero la manipulación permanece. Ahorita hablaban, creo que era el señor David, sobre la influencia de las religiones. La religión es una estrategia de control mental. Aunque se muestre como un proceso espiritual, lo que manipulan es la mente del ser humano para que a través de la manipulación de la mente tú no logres conectar con tu espíritu, tú no logres un real avance espiritual porque te someten, entre muchas otras cosas, a partir del miedo. Pero ¿quién crea las religiones? Las religiones nos remontamos hasta la influencia de los dioses antiguos. Entonces vemos cómo parte desde allí. Ahorita mencionaba la cita de Yahvé. Vemos cómo los Elohim empleaban técnicas de enviar conjuros, entidades para manipular a otro ser humano. Eso lo terminamos heredando nosotros. Las prácticas de control mental a través del miedo, a través del premio o el castigo. Porque ellos con los sujetos de prueba, con el MK Ultra, eso era lo que hacían. Si tú no revelabas lo que ellos estaban interesados en escuchar de ti, te torturaban. Entonces si tú no me obedeces, te castigo. Y si me obedeces, te premio. ¿Quién hacía eso? Eso lo hacían los Elohim. Yahvé, cuando el pueblo no le caminaba, ¿qué hacía? Hacía unas matanzas impresionantes. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones entendieran que haciéndoles caso era que podían sobrevivir. Entonces, si tú te pones a buscar y analizar el comportamiento de estos personajes, ahí es donde entendemos el origen de todas estas técnicas de manipulación de la mente con el objetivo de destruir el espíritu humano, que ese es el objetivo que ellos tienen. Así que, por supuesto, todo esto tiene la influencia y el legado de estos seres antiguos.
David, sobre las prácticas antiguas de control y manipulación que viene de repente de los tiempos de Yahvé, ¿qué información manejas? Bueno, realmente todo es control, como ya lo hablamos hace un rato, todo es control y una de las cosas que está escrito en muchos libros, a pesar de que de repente puedan haber versiones que no coinciden, pero hay algo que sí coincide, de que estos dioses, dioses menores, dioses mayores, lo que fueran, querían controlar, querían manipular a estos seres que ellos ya le encontraron aquí y después ellos les manipularon genéticamente de nuevo, ¿verdad? Entonces, sí existe una gran manipulación en todo, eso es categórico. Y el caso que siempre solemos tocar con Simón cuando conversamos es el tema de las divisiones, que también ya tuvimos el programa donde estuvo Salín también, el tema de las divisiones, ¿verdad? Las divisiones, hablamos en aquel programa de divisiones religiosas, pero la división está en todo el contexto. ¿Por qué tiene que haber distintos clubes de fútbol? ¿Por qué tenemos que fanatizarnos con el fútbol y hacernos la guerra? Porque, y ahí completo un poco lo que decía también Salín, el tema del premio. El premio es ganar, ¿verdad? Ganar la copa, ganar un aumento de salario, ¿verdad? Todo está en referencia a ganar. No hay un equilibrio, solamente hay una competición para ganar, ¿verdad? Y esa competición generalmente siempre suele ser manipuladora. Entonces, todo es manipulación. Obviamente que cuando uno comienza a ver esta clase de programas, tipo lo que fue el MK Ultra, ya es el extremo de muchas cosas. Y vincularla a eso, estudiar eso como una fuente de generar terror, de generar todo lo que se especula que puede ser eso, obviamente los que tienen el control de eso, tienen el control de mucho. Porque si vos podés generar caos y terror, como dice ahí la máxima de una sociedad secreta, quien controla el caos y el terror, lo controla todo. Y bueno, básicamente es eso, ¿verdad? Y sí, está todo vinculado porque el esoterismo está en todas partes. Por ejemplo, hay una pintora, no, una artista, no estoy recordando ahora el nombre, no sé si por ahí Ezequiel me ayuda, una artista que es de la élite. Marina Abramovic. Abramovic, esa, Marina Abramovic, que es espeluznante las cosas que hace, espeluznante. Entonces, en una mente, en una mente, no digo luego una mente normal, una mente serena, una mente, digamos, medianamente serena, yo creo que las cosas que hace, esos cuerpos ensangrentados y esas cenas con sangre, personas que están ensangrentadas supuestamente, ¿verdad? Y sirviendo como bandeja, eso no entra. ¿Por qué tiene que haber todos esos sacrificios sangrientos? Por eso está evocando. Y después las grandes culturas, o sea, las culturas milenarias, todos los sacrificios sangrientos que existieron, ¿verdad? Todo eso tiene un significado que es la adoración, significado que es el ritualismo, que hasta ahora se practica mucho el ritualismo en distintas religiones, y por sobre todo el control, ¿verdad? Porque ahí hay una frase que se usa mucho en marketing que se dice aspiracional. Aspiracional significa que nosotros aspiramos a hacer tal cosa. O sea, yo aspiro a hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, todo está conectado. ¿Cómo rompemos esa conexión? Es la gran pregunta, a veces un poco difícil, porque también todos nosotros estamos conectados de una u otra forma a todo, ¿verdad? Entonces eso puedo agregar un poquitito en todo un contexto general de que todo, de que todo viene, de que todo viene encadenado a todo, ¿verdad? Quisiera terminar este conversatorio con una última pregunta, más actual. Comenzó con Ezequiel y es el tema de Donald Trump, que prometió desclasificaciones de varios hechos, pero él nunca habló ni nadie sobre desclasificar este proyecto. Entonces sería muy peligroso mostrar toda la verdad oculta detrás de toda esta información realmente, o cómo se puede ver este punto de vista, Ezequiel.
Y parte tiene que ver con la propia imagen que muestra el gobierno de Estados Unidos. A ellos les gusta mostrarse como que son buenos, salvadores, siempre trabajan en beneficencia. Mostrar abiertamente esto, que igual ya hoy en día es bastante conocido, es mostrar de que el gobierno estadounidense no tiene ninguna piedad con nada. O sea, imaginemos que no solo hablar de Kennedy, John F. Kennedy, de Robert Kennedy, pues Robert Kennedy lo mata Sirhan Sirhan, que era MK Ultra también. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede seguir diciendo, no, que bueno, Estados Unidos siempre hace el bien cuando te está mostrando, mirá, la locura que hicieron? Así como con un montón de proyectos, o sea, como lo que han hecho en Vietnam, muchos muchos años después los terminan liberando, mostrando, cuando ya es demasiado tarde y queda como, bueno, es algo que pasó, pero intentan por lo menos mostrarse como que todavía, como que hoy en día, bueno, fue algo que pasó y está justificado. A ver, la película Oppenheimer tiene mucho de eso, de justificarlo. Por ejemplo, muchas escenas son los tipos diciendo, pero vamos a hacer una bomba atómica, y los tipos se ponen, oh, oh, no, no puede ser, bueno, pero es la guerra, ¿viste? Como que se pone mal, pero bueno, está justificado porque es la guerra. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, de mantener una propaganda de, bueno, en Estados Unidos todo es bueno, pero también siempre hay que pensarlo, cómo es que todos los países tuvimos dictaduras, menos Estados Unidos. Y hay que ver si los dictadores estaban enviados desde un cierto lado, ¿no? Ok. Salim, se prometió desclasificar cuestiones de Estados Unidos, pero no se habla mucho de este proyecto para desclasificarlo. ¿Es peligroso mostrarlo a nivel público? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo diría que más estamos desclasificando nosotros aquí en este conversatorio que lo que va a hacer Trump en el gobierno. Rea- no, ellos no van a desclasificar absolutamente nada de lo que haya que decir. Mira, que él dijo que iba a desclasificar datos sobre la muerte de Kennedy y de Martin Luther King. Y realmente lo que se mostró después no fue nada que no supiéramos. Es decir, no se dijo la verdad de quiénes realmente estuvieron detrás del asesinato de ellos, de los Kennedy y de Martin Luther King, porque se puede llegar a conocer los autores materiales, pero los autores intelectuales, los que dieron la orden, eso jamás lo va a desclasificar Trump, porque además son los mismos que lo colocaron en el poder, son los mismos que están detrás de Estados Unidos y son los mismos que vamos a comenzar a ver cómo Trump va a favorecer los proyectos de este sionismo internacional. Entonces, no van a desclasificar nada. Él dice y habla, no, que voy a denunciar esto, voy a sacar lo de los drones, también dijo que lo iba a sacar a la luz. Y la respuesta que dio el gobierno de Trump para explicar esto fue paupérrima. Yo diría que fue aún peor que lo que explicó Biden. No, que era la aeronáutica, bueno, un departamento de estos de aviación de Estados Unidos, que se me escapa el nombre exacto, que no, eran ellos volando unos drones, haciendo unas pruebas, y te quedas como que esto era todo el show que estabas hablando, esto era lo que ibas a desclasificar. Entonces eso se demuestra que no van a decir nada. Eso sí, las cosas se van a saber tarde o temprano. Todo va a salir a la luz. Y este trabajo que hacemos nosotros de investigación y de difusión hace parte de eso, y lo que muchos otros han hecho antes que esto que estamos haciendo, y los que vienen después van a sacar más información que, claro, por los medios oficiales se va a decir, no, todo es conspiración, no, todo es especulación, no, todo es mentira, y no todo es mentira. Muchas de las cosas que nosotros hemos estado diciendo aquí son la realidad. Quizás hay algunos datos que sean más o menos precisos, pero el fondo de lo que estamos hablando es la realidad. Ahora, el día que yo vea a Donald Trump hablando como se tiene que hablar de esto, ahí yo diré, este tipo es valioso. Pero como no lo va a hacer, seguirá siendo un títere de la élite que lo puso ahí en el poder. Así que esa sería mi conclusión en esta pregunta. David, ¿van a desclasificar? ¿No van a desclasificar? ¿Qué tan peligroso es o de repente tan beneficioso para Donald Trump hablar de estos proyectos y ser el héroe ahora? No, Trump no va a desclasificar nada. Él va a hablar, va a decir, pero no va a hacer nada. Quiero hablar un poquitito de desclasificaciones que ya existieron, ¿verdad? Ya que estamos tocando un poquitito. El caso de las armas químicas por el cual se invadió Irak. La propia Madeleine Albright reconoció que no había ninguna arma química. Es una realidad, eso es oficial.
no es un invento conspiranoico. Entonces quiere decir de que se invadió Irak, como decimos nosotros los rioplatenses, al pedo. Entonces, no hubo nada. Se le ahorcó a Saddam Hussein porque se le tenía que ahorcar, ¿verdad? Así como a Gaddafi también, se le mató porque se le tenía que matar, ¿verdad? Entonces no va a haber, ya hay muchas desclasificaciones, ya se sabe, hay muchas pruebas de lo que pasó con Kennedy, ya el mismo Oliver Stone hizo la película JFK, ya hubieron este otro que no recuerdo ahora, Davis es el apellido, que hizo el documental sobre la verdadera muerte del presidente. Ahí ya muestra todo, inclusive ahí está la famosa y controvertida versión de quien le disparó en la cabeza y le hizo volar la cabeza fue Lucien Sartí, un ex legionario que era parte de la mafia corsa. Y acá les voy a dar un dato que muy pocos manejan, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben. Creo que ya le comenté a Ezequiel. Aquí en Paraguay vino un narcotraficante corso francés que se llamaba Auguste Ricord, ¿verdad? Que fue más o menos después de la muerte de Kennedy, un tiempito después, ¿verdad? Y él le trajo a una persona, ¿verdad? Vinieron acá en Paraguay, en Asunción. Le trajo a una persona, él murió acá. Le trajo a una persona, ¿quién era la persona? Lucien Sartí. Que a Lucien no le gustó, se fue a Buenos Aires, se le conocía como el Franchute en Buenos Aires, estuvo en la cárcel de San Juan, tuvo muchos problemas de criminalidad en Buenos Aires y después vino, primero, ¿quién les trajo aquí? Un tal Barry Seal. No sé si se acuerdan de él, un tal Barry Seal. Les trajo aquí. Les dejó aquí y se fue, con anuencia de Stroessner, que era el dictador de la... Después fue Lucien Sartí bueno, esto está todo documentado, pueden buscarlo en Wikipedia, está todo documentado, se fue, tuvo un cabaret ahí en Buenos Aires, después estuvo preso en la cárcel de San Juan. Creo que en San Juan hay una cárcel, ¿verdad? Así que, Sí. bueno, estuvo preso ahí y de ahí vino un agente de la CIA de apellido Foster que le convenció para ir a México y en México le mataron. Entonces, yo no sé, estos son hechos reales lo que estoy contando. Ahora, si eso está vinculado o está encadenado a esta versión de que fue él el que le mató a Kennedy, y es extraño que aquí vino él con Auguste Ricord, porque Auguste Ricord sí vino aquí y sí murió aquí, ¿verdad? Un delincuente, narcotraficante corso, ¿verdad? Y lo más extraño otra vez que hay un documental donde en la cárcel este Carlos Marcello, que fue un mafioso yanqui, dijo que sí, que hubo una alianza entre la CIA y la mafia y le contrataron a los corsos, que eran los más letales, los más experimentados, para llevar a cabo ese plan. Entonces, hay demasiados indicios y como dijo aquí el amigo Salim, demasiadas clasificaciones creo que hicimos en este conversatorio, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también, ¿quién puede desmentir? Y acá hay un caso muy extraño. Por ejemplo, hubieron muchos, como el fiscal Garren, creo que era el fiscal que tomó el caso de Kennedy. A Garren nunca se le hizo un juicio por perjurio o por haber mentido, nunca se le hizo. Y hubo muchos que cuestionaron muchísimas cosas y nunca el Estado o el Departamento de Estado nunca les enjuició. Sin embargo, a muchos que expusieron, como el caso de Gary Deep, se suicidaron extrañamente. Después está el caso del suicidio también de este McAfee, que él dijo, si yo amanezco muerto, no fui yo. Amaneció colgado en la cárcel de España. Después está el otro, el más famoso, ese Epps, ¿verdad? Que le gustaba mucho las chicas, amigo de Trump, ¿verdad? Rarísimo, en el gobierno de Trump también supuestamente amaneció colgado. Y por sobre todas las cosas, obviamente no va a haber esas desclasificaciones, pero creo que yo sigo insistiendo que hay una gran masa que sí ya sabe y que sí busca este tipo de divulgaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo particularmente en lo personal estoy muy orgulloso de ser parte de todo esto hoy en día, porque siempre fui un creyente de que siempre nos mintieron.
Y obviamente no va a haber ninguna desclasificación. Es cierto, fue paupérrima la explicación del gobierno sobre el tema de los drones. Yo esperaba muchísimo más, ¿verdad? Y se necesita un quiebre muy grande para que se pueda desclasificar muchas cosas. Y hay muchas desclasificaciones, entre ellos, otra cosa, entre comillas, cuando Trump en su discurso de posesión de mando está diciendo, y voy a desclasificar esto, voy a desclasificar esto, voy a desclasificar esto, aquello, pero no dijo que iba a desclasificar el tema de las Torres Gemelas, teniéndole a George Bush ahí enfrente. Eso no dijo Trump. Tenía a George Bush ahí enfrente. Entonces, hay mucho que desclasificar. Y yo creo que el de las Torres Gemelas, hasta el mismo Oliver Stone en su película, no recuerdo con el nombre de la película, ahí mostró muchas cosas también. El mismo Trump, en una entrevista que le hicieron ese día del atentado a las Torres Gemelas, él dijo, yo como constructor no puedo creer de que eso sea un desplome. Esto es una, ¿cómo es? Una Un demolición. desmoronamiento. ¿Cómo? Una demolición. Una demolición dirigida, sí. Eso es lo que dijo el mismo Trump. Y está eso por YouTube, está por ahí ese video. Bueno, entonces, no va a haber desclasificaciones. Al único, y para finalizar, ¿verdad? Al único presidente quien me quito el sombrero, y es también más de lo mismo, ¿verdad? Pero lo que hizo para mí es muy grande. Yo estoy muy vinculado a mucha gente de su entorno, ¿verdad? En Brasil, pues voy y vengo al Brasil. A Jair Mesías Bolsonaro, quien tuvo la descaradez de ir y ese video está por ahí en YouTube, hay que buscarle y a preguntarle a Tedros, al director de la OMS, sobre esos acontecimientos del 2020. Tienen que ver lo que le pregunta y la respuesta de Tedros. Ahí el que tiene una mente serena, una mente observadora, ya se da cuenta de la verdad. Eso quería decir para finalizar, mi querido amigo. El proyecto MK Ultra, entre proyectos secretos, manipulación mental, historia de los dioses de la antigüedad, control de la energía y la existencia actual todavía del proyecto, se engloba todo este tema que en una hora no se puede conversar. Y bueno, le doy gracias a Ezequiel, a Salim, a David, por compartir puntos de vista tan distintos y a su vez una línea de coherencia interesante. Me sorprende un poco de cada uno que aportó para todos lados. Y nada de lo que hablaron fue bastante, no fue aislado para nada, todo fue bastante coherente a mi punto de vista. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación a este conversatorio. Gracias por Muchas invitarme. gracias, chicos. Muchas gracias. Y bueno, sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Proyectorio con proyectos y más temas interesantísimos que son prohibidos de hablar. Hasta pronto.